Amigo, está haciendo una banda de frío, está lloviendo, eh. Pero bueno, yo soy Lenixo y bienvenidos a un nuevo video. Un hallazgo raro está en la página 18. Esta nos lleva hacia Londres. Aquí hay un texto que dice Crossfire Gambit. Si buscamos esto en Google, esta nos llevaba hacia una página web, cual incluía 52 palabras clave. Soy yo, literal. Cada una de estas con más conexiones a coordenadas y páginas del libro. Pero veamos un par de ejemplos más. La página 30 tiene coordenadas que nos llevan a un área aislada de Georgia, donde se encuentran las piedras guía. Ahora, las piedras guía en sí ya son un misterio. Son similares a Stonehenge. Fueron construidas en los 80s y están alineadas astronómicamente. A la madre, ¿qué es eso, men? Conocía las de Stonehenge, que son como esas piedras que están en un campo, ¿no? Así bien paradas, como formando un círculo o algo así. Eso no conocía, ¿eh? Raro, ¿no? Y dice Spanish, porque allá queda LATAM, allá queda, ¿sabes? Por allá queda idioma, ¿no? Son idiomas, ¿no? También contienen las 10 reglas básicas de la Ah, o sea, están escritos en español y así, ¿no? humanidad y están escritas en 8 lenguajes. Unir la humanidad con una nueva lengua viviente. Ok, sí. Aprender un lenguaje, sí. Gobernar la pasión, la fe y la traición y todas las cosas. Ok, controlarte a ti mismo, ok. O sea, no me sabía. Lo misterioso de estas piedras es que quien dio el dinero para su construcción es una persona con un seudónimo, y parecen estar conectadas a teorías de conspiración, como el Nuevo Orden Mundial, los Illuminati, masones y hasta el satanismo. Estas Ok. piedras fueron derribadas en 2022, pero ¿Qué? veamos más. En la página Recién. 341 tenemos una foto del Canal de Panamá, donde está este dibujo de una estructura con las letras EVE. Esto es interesante porque cuando el misterio de Sor Juana se publicó en 2019, esta estructura no existía. Pero justo un mes después de que el misterio se dio a conocer, en mayo del 2019, una estructura con forma de bote se reveló en el canal de Augusta. Sin duda una gran coincidencia. No mames, ese meme venía del futuro, ¿qué pedo, man? Otro ejemplo es la página 502. Esta contiene un mapa Me voy a doblar el cuello, donde vemos un círculo y una línea a través de la frontera entre Georgia y Carolina del Norte, sobre el bosque nacional Nantahala. En el mapa se dibuja una representación del ojo de la providencia, es decir, el ojo que todo lo ve, un símbolo relacionado a Dios, pero ¿Cómo que adiós un ojo? ¿Eso no es Illuminati o algo así, man? también a los masones. Este Ok. mismo símbolo se encuentra en la página 752, sobre un mapa de Honolulu, Hawái. Y en la página 53 hay varias coordenadas que apuntan a ubicaciones de Estados Unidos, pero una de ellas es este campo en una zona remota, llamada Panther Top Lookout Tower. En esta zona hay unas letras escritas en el pasto que dicen N26, pero se desconoce por qué el libro apunta a todas estas ubicaciones. Es decir, parece que son algo así como callejones sin salida. Sí, Y de ¿no? hecho aquí es cuando comenzaron los problemas con esta investigación, porque luego de un par de años esta parecía detenerse. No había más pistas, o cosas que indicaran de qué trataba este libro realmente. Así que cuando las pistas no llegaron a nada, los miembros de la comunidad tuvieron una idea. Decidieron que lo mejor sería investigar la tienda de donde provenía aquel libro. Días después, al llegar a la tienda y preguntarle a la dueña sobre este libro extraño, esta les respondió que hace varios años tenían copias de la precuela de este libro, es decir, Ojo. La Vuelta al Mundo en 1000 fotos. La dueña de la tienda decía no recordar nada sobre haber vendido algún ejemplar de la segunda parte, pero curiosamente tenía una carta que llegó tiempo atrás, casi al mismo tiempo en que el misterio fue revelado por internet. La carta contenía más coordenadas, mapas, símbolos, pero además traía un documento masónico, hablando de la creación de un santuario masónico en las montañas Smoky. Literal, no sé qué decirme. Porque es raro, o sea, gente que se dedica a eso de que está de que, güey, puede ser esto, puede ser el otro. Oye, si vemos por aquí, ¿sabes? Y esto es apenas un poco de Interesante, lo que hay en aparte. el libro de Sor Joanna. Como dije, muchas de estas pistas a veces resultan ser callejones sin salida, o simplemente no han podido ser resueltas. Pero aún no contestamos la pregunta de lo que este libro nos quiere decir. Así que, ¿cuáles son las teorías que hay sobre él? A ver. Claro, o sea, porque dices, bueno, acá dice N26. ¿Qué pedo es N26? ¿Qué, qué pija es esto, güey? ¿Sabes? O sea, investigas como que para nada un poco, ¿sabes?
Poco raro. Al principio se pensaba que esto se trataba de una ARG, pero dado que las pistas son más ¿Qué es una RG? Escribe en los comentarios, me. extrañas de lo normal, y que en realidad no parece haber nada que apunte a una dirección en específico, muchos consideran que no lo es. Es decir, no parece haber ninguna historia en particular. Otra teoría sugiere que el libro habla de algún tipo de ritual, el cual abrirá un portal en la Tierra. Esto se dice porque el libro tiene muchas pistas y conexiones con el folclore de la cultura cherokee. Por ejemplo, los mitos de esta cultura hablan de seres dentro de las montañas parecidos a reptilianos. Se dice que los masones tienen conocimiento de estas criaturas y que tienen que ver con el nuevo orden mundial. Y el libro de Sou Joanna justo nos muestra este tipo de pistas. En varias ocasiones se dirige hacia las montañas o a zonas de la cultura cherokee. Es una teoría muy rara pero interesante. Sí, ¿para qué? Y turbia también, porque dicen, no mames. Un reptiliano, güey. No mames. Y una teoría más sugiere que el libro intenta mostrarnos un misterio del estado de Georgia, dado que muchas de las ubicaciones del libro apuntan aquí. El único problema es que también hay otras pistas que apuntan a diferentes partes del mundo, y no existe una conexión clara entre este estado y las pistas del libro. De ley como el ¿Podría barco de libro de Sou Panamá, Joanna hacer una broma muy elaborada? ¿O algo más? Sea lo que sea, es un misterio interesante, y uno al que quizás le podría dedicar un video entero. Sí. Pero veamos el siguiente misterio. Ok, el siguiente va a ser un poquito más turbio, ¿no? ¿Qué misterio es uno que tiene muchos años y no se ha podido resolver? El de por qué ella no me quiere, güey. Ese misterio lo sigo sin resolverme. El 18 de mayo de 1861, un barco llamado Amazon zarpó desde la isla Spencer. ¿Qué? Este era un barco de 30 metros de largo por 8 de ancho. Un barco Amazon. No, Amazon ya desde el 1800 y algo ya existía, men. Pero aquí ocurrió el primer evento misterioso, y para muchos este sería el comienzo de un futuro lleno de tragedias. Este primer evento ocurrió a tan solo un par de días luego de que el Amazon zarpara en uno de sus primeros viajes. Ok. Resulta que todo iba con normalidad, pero de un día a otro el capitán falleció debido a neumonía. Esto era muy raro dado que el capitán estaba bien, es decir, no tenía ningún síntoma, pero de un momento a otro falleció a bordo de la nave. Raro, ¿no? Para hacerlo más raro, la tripulación mencionó que poco antes de zarpar en aquel viaje, el barco se negaba a moverse, por lo que les tomó horas salir del puerto. Así que era como si la embarcación tuviera vida propia, por así decirlo. Pero esto se pone aún más raro. ¿Qué pedo, men? Durante los siguientes años, el barco comenzó a deteriorarse y accidentarse constantemente. El último de estos accidentes ocurriría en 1867, cuando el barco quedaría varado entre unas rocas en la isla Cabo Bretón. Debido a que las reparaciones eran muy caras y sacarlo de ahí requería un proceso tardado y costoso, los inversores dueños del barco decidieron que lo mejor sería dejarlo ahí, y no fue sino hasta meses después cuando el Amazon finalmente sería rescatado, pero pasaría a ser comprado por un hombre llamado Richard Haynes. Bien, pues Richard hizo reparaciones del barco, y en otras palabras lo dejó como nuevo. Aquí fue cuando cambiaría Tenía su nombre plata, por el Mary Richard. Celeste. Poco después de esto el barco pasó a una compañía de Nueva York, y quedó bajo el mando del capitán Benjamin Spooner Briggs, un capitán con más de 18 años navegando, dedicado a su trabajo, responsable, y en otras palabras un experto del mar. Sí, experiencia, Bien, amigos. Pues Benjamin llevaba un diario. Aquí anotaba día a día los eventos de su expedición. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste salió hacia Nueva York, con una carga de 1.700 barriles para ser entregados en Italia. Ok. En el viaje iban Sara, la esposa de Benjamin, Sofía, su hija de 2 años, y 7 miembros de la tripulación, pero lo aterrador vendría unas cuantas semanas después. Uy, ¿qué creen que pasó? ¿Iceberg? ¿Como el Titanic? No sé, el Kraken. No sé, ven, ¿qué piensan que pasó? El 4 de diciembre por la tarde, un barco comercial vio que a lo lejos se encontraba este navío. Se movía de una manera muy extraña, como si no tuviera ningún rumbo. Esto fue a 650 kilómetros de las Islas Azores. Este navío era el Mary Celeste. Debido a que el barco navegaba sin sentido, el barco comercial decidió acercarse. Después hacían señas, pero no obtenían ninguna respuesta. En este punto deciden abordar el barco, así que al llegar a él 3 hombres suben, y se llevan una sorpresa cuando se dan cuenta de que no hay nadie en él. ¿Qué? Pero ¿Cómo que no hay esto se nadie? volvería aún más raro, ya que luego de examinarlo no se hallaron evidencias de un ataque, de alguna falla, o de algo malo que hubiera sucedido. Era como si la tripulación del Mary Celeste simplemente se hubiera desvanecido. ¿What? Otras cosas raras que notaron más adelante fueron las siguientes. De los 1.700 barriles que transportaban, y los cuales estaban llenos de alcohol, 9 estaban vacíos.
En el caso de las reservas de comida, aún tenían las suficientes como para sobrevivir por 6 meses en el mar. Pero quizás la parte más rara de esto fue que uno de los botes salvavidas no estaba. También faltaban algunos instrumentos del capitán, como un cronómetro, un libro de navegación y un sextante. Pero entonces, ¿qué ocurrió con el Mary Celeste? No creo que todos se hayan ido en un bote salvavidas, ¿no? Que alcanzan, por decir, 5 personas, ¿no? De las, ponele, 50 que había. La pista más interesante quedó documentada en el registro del barco. Esta mencionaba que el día lunes 25 de noviembre, a eso de las 8 a.m., Oye, qué cool tener diario. Ahorita ni yo tengo diario, amigo. Así que si algo pasó ayer, no me acuerdo el día de hoy. el Mary Celeste se Literal. encontraba a 9 kilómetros de Santa María, una sección al sur de Azores. Así que, ¿qué fue lo que hizo que la tripulación abandonara el barco? Hay unas cuantas teorías. La primera dice que unos piratas atacaron el barco. El problema es que no hay evidencias de esto, ya que todos No hay los objetos y balas, mercancía estaban intactos. No está había roto señales de nada. ningún robo, y además la embarcación no tenía ningún daño o señales de algún incidente, así que esta teoría fue descartada. La siguiente menciona que quizás 2 miembros de la tripulación fueron los culpables y quienes estaban detrás de este misterio. Bien, pues esta teoría dice que la tripulación se embriagó mientras navegaban. Aquí fue cuando Volker Lorenzen y Boye Lorenzen se aprovecharon de la situación. Esto se dice porque curiosamente las pertenencias de estos 2 hombres eran las que jamás se pudieron encontrar en el barco. Pero esta teoría se descartó más adelante, ya que tiempo después se confirmó que las pertenencias y los objetos de ambos hombres en realidad se habían extraviado en un incidente en otro barco meses atrás. Pero quizás la teoría más sorprendente es la siguiente. Esta dice que los culpables podrían ser los tripulantes de aquel navío comercial que encontró al Mary Celeste navegando de forma extraña. La teoría dice que al llevar una carga de 1700 barriles hizo que los comerciantes de aquel barco no pudieran resistirse, así que momentos después abordaron, atacaron a la tripulación y se deshicieron de las evidencias. Luego esperaron... Pero, ¿cómo atacas? Es como aquí, ¿no? ¿Cómo te ves a robar? Y dices, bueno, voy a arreglar. Para que piensen que no ha pasado nada, me. Es... No es raro, es lo siguiente, ven. ¿Qué pedo, me? días y fue cuando contaron aquella versión en la cual se habían encontrado con un barco sin tripulantes. Esto se dice porque curiosamente meses después de este incidente esta misma compañía pudo vender el Mary Celeste, así que se apropiaron de todo el dinero. Ahora, a muchos esto les llamaba la atención, así Ahora, en la actualidad, ¿sigue el Mary Celeste? Pregunto. que tiempo después se hizo una investigación. Esta duró 3 meses, pero al final no se pudo encontrar ninguna evidencia de esto. Es decir, que la tripulación de aquel barco comerciante resultó ser inocente. Pero también hay otras teorías, como que el Mary Celeste fue atacado por una criatura desconocida, o que un evento hizo que todos se volvieran locos y salieran huyendo. Incluso se dice que el capitán se equivocó mientras navegaban, y al no saber qué hacer tomó el bote salvavidas, pero podría haberse extraviado en el mar. Sí. A la fecha sigue siendo un misterio sin resolver. Es que, o sea, todo lo que tenga que ver con ataques, Kraken, ¿sabes? No. Porque el barco estaría algo destruido, ¿no? Para todo, Alien, man. No creo que se hayan vuelto locos de la nada y se tiraran al mar, ¿no? Estarían los cuerpos ¿Qué también. sucedió con la tripulación? ¿Y por qué parece que simplemente se desvanecieron? Pero ahora veamos un misterio un poco más... bueno, Uf. no sé cómo Y creo que decirlo. este es el último, ¿no? Sí, creo que este es el último, ¿eh? Número 6. Tres misterios. El Y uno muy 24 de largo, febrero de 1942, a eso de las 10 p.m., los radares militares de Los Ángeles detectaron un objeto misterioso a 193 kilómetros de distancia. Creo que este sí sé cuál es, ¿eh? Bueno, no les voy a decir, pero creo. Por lo que se ordenó que nadie saliera de su hogar. No. A eso de las 2:25, los ciudadanos se levantaron al escuchar No el es, sonido de no alertas es. por toda la ciudad. Luego No de sé esto qué es. hubo un gran apagón. Minutos después, los militares apuntaban a un objeto misterioso en el cielo. El problema es que después de 1 hora de dispararle, aquel objeto había desaparecido sin dejar rastros. Este es uno de los eventos más aterradores de Los Ángeles, y uno que nadie puede explicar. Aliens, básicamente, ¿no? Pero, ¿qué sucedió aquel día en el cielo? Todo comienza en A ver, diciembre, ¿contexto? luego del ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. La tensión en Estados Unidos había escalado. En todo el país había tal paranoia que los ciudadanos americanos pensaban que en cualquier momento serían el blanco de un ataque, el cual iniciaría una crisis, y posiblemente serían invadidos por otras potencias.
Durante este periodo los apagones nocturnos y toques de queda eran comunes, y para agregar más tensión a esto, los rumores de que un posible ataque de Japón se acercaba eran cada vez más frecuentes. También se decía que espías enemigos se habían infiltrado al Bueno, país. todo El gobierno incluso conforme a la repetía guerra, una y otra ¿no? vez que las personas Pánico debían estar preparadas para lo peor, y todo y eso. que un ataque en las costas era seguro. Y aquí es cuando las cosas tomarían un giro inesperado. El ¿Esto dónde era? 23 de febrero, Estados Unidos despertó Estados con la Unidos. noticia de que el submarino japonés I-17 había estado acechando la costa de Santa Bárbara. De hecho, este submarino había salido a la superficie, disparando más de 20 proyectiles y explosivos. Luego de esto, volvió a sumergirse. Con esto podemos imaginarnos lo que sentían las personas de Estados Unidos. Es decir, este pequeño evento, el cual no causó daños mayores, hizo que todos entraran en pánico. Pero avancemos al 24 de febrero. Imagínate, estás echando las costas, está como que el tiburón tun, 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 ¿sabes? Durante la noche los radares detectaron el acercamiento de un objeto misterioso. Este iba rumbo a Los Ángeles. Horas después, a las 2 a.m. del 25 de febrero, otras estaciones de radares confirmaron que el objeto aún iba en dirección a Los Ángeles, y estaba a poco más de 150 kilómetros. Una hora más adelante, aquel objeto estaba a tan solo 30 kilómetros del centro de Los Ángeles. Uy, Aquí fue cuando las luces de la ciudad se apagaron. El ejército comenzó a moverse, y luego colocaron estos reflectores apuntando al cielo. Los soldados estaban nerviosos. Esto podría significar el comienzo de una invasión a su país. En los hogares de los ciudadanos no era diferente. La ciudad entera estaba en la oscuridad. El sonido de las alarmas por toda la ciudad era aterrador. Un miedo para qué estar en ese tiempo. Y ahora tampoco que... Yo no quiero jugar a vivir en eventos históricos, Yo estoy bien así, todo está bien. Y lo único que se veía a la distancia era el resplandor de aquellos reflectores. Poco después, aquel objeto apareció. Los militares comenzaron a disparar todo tipo de municiones y proyectiles, pero aquel objeto extraño simplemente se mantenía estático sobre ellos. Este ataque duraría alrededor de una hora, así que con esto nos damos una idea de lo aterrador que era aquella escena. Pero aquí viene lo raro. Luego del ataque, aquel objeto simplemente desapareció de los radares. Los militares no habían podido derribarlo. Era como si se hubiera desvanecido, y nadie podía explicarlo. Pero entonces, ¿qué era aquella cosa? O sea, era como hoy en día una proyección, ¿sabes? Imagínate que le estén dando con todo y digan, no se cae, no se cae. ¿Sabes? Bueno, es difícil decirlo. Muchas personas de Los Ángeles reportaron ver cosas extrañas en el cielo durante la batalla y luego de esta. Algunos reportes mencionan una nave gigante. Otros mencionan múltiples objetos pequeños volando en formación. Y aunque nada de esto se puede confirmar, la pista más interesante dice que tanto las personas como los soldados vieron que esta cosa en el cielo fue vista por última vez yendo en dirección al sur. A eso de las 4 a.m. la orden del toque de queda terminó. En el sitio de la batalla se encontraron 1400 fragmentos y casquillos de artillería. Y nada de lo que es... Era una proyección rarazo. Algunas personas habían muerto debido a ataques al corazón, causados por la impresión y el terror. Durante la investigación jamás encontraron restos de aquel objeto del cielo, o evidencias de que hubiera estado ahí. En los periódicos se hablaba del evento al que llamarían la Batalla de Los Ángeles, pero al informar sobre todo esto, tanto la gente como los militares se preguntaban a qué le estaban disparando. Era una proyección. Varios investigadores del fenómeno OVNI han estudiado lo que ocurre en California, dado que es uno de los sitios más visitados por estos objetos. Si ves, es lo que yo digo, todo pasa en Estados Unidos. ¿Por qué no pueden venir a LATA? Porque les roba. Hasta los choros se han de robar la nave espacial. Y han de vender por Marketplace. Rarísimo. El proyecto Libro Azul, de hecho, es esta serie de documentos del programa de la Fuerza Aérea, dedicado a documentar e investigar ovnis entre los años 1952 a 1969. En estos documentos había más de 10.000 avistamientos. Ahora, la Fuerza Aérea pudo identificar y resolver casi todos estos casos. Únicamente quedaron 700 sin resolver. Únicamente 700 nomás, El evento de la batalla de Los Ángeles es uno de ellos. ¿Qué explicación podría tener aquel evento? Bueno, se han hecho decenas de investigaciones en los años. Teorías para acabar. La primera teoría dice que lo que ocurrió aquel día fue un ataque japonés. El problema es que a pesar de toda la artillería que el ejército usó, jamás hubo señales de que le hubieran hecho daño a este objeto, y mucho menos lo derribaron. Incluso tiempo después, Japón confirmó que durante esa fecha no mandaron ningún avión. Únicamente tenían aquel submarino.
Otra teoría dice que lo que sucedió ese día fue el resultado de paranoia y miedo. Miembros del gobierno estadounidense Pero todos, men. Todos. O sea, sí, hay paranoia. Yo puedo tener paranoia, pero no toda mi familia, ¿sabes? dicen Raro. que debido a toda la tensión de aquellos días causó que el ejército reaccionara de esa forma. El problema con esta teoría es que hubo miles de testigos. Y recordemos que también los radares mostraban a un objeto acercándose hacia Los Ángeles. Así que la teoría más famosa de este caso dice que lo que se vio aquel día en el cielo fue una nave de otro mundo, y que tanto los radares como los testigos lo confirman. Pero hay un problema con esto. En 1942 los radares podían ser afectados por cosas tan simples como el clima o pájaros. Es decir que la tecnología Uy, no mames, güey. No son ovnis, man. Era un globo. de esos años no era tan confiable. Y en el caso de los testigos, pues esta teoría explica que lo que vieron fue su imaginación. Esto producido por el estrés. Pero quizás la pieza más importante de este evento es la foto que salió aquel día en los periódicos. Ahora, el Sí, problema porque con se ve esta foto algo. es que pudo haber sido retocada. Sí había Photoshop en esa época, man. Sí, porque aquí se ve algo, ¿sabes? Como una nave extraterrestre, man. Raro. Y el negativo original se perdió, por lo que no se pueden obtener más detalles de ella. ¿Qué era esta cosa en la batalla de Los Ángeles? Pero si Y nos quedaremos con esa intriga, man, de qué era esa cosa de las batallas de Los Ángeles. Raro. Pero bueno, un video largo de dos partes. Así que si te gustó, ya sabes, puedes darle like, suscribirte, activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando subimos videos. Aquí en la parte de la descripción puedes recomendarme algún otro video que pueda ver, ¿sabes? Ya me quiero ir a cortar el pelo porque no mames, está largo, ¿eh? Y bueno, y ya sabes, sin nada más que decir, vamos a cambiar la historia.